Continuamos con más de Extremo a Extremo y para nosotros siempre es grato recibir en este segmento Más que Piernas a nuestra querida doctora Alexandra Iches. Hoy vamos a tocar un tema bastante importante, precisamente que mañana 10 de septiembre se celebra el Día Internacional para la Prevención del Suicidio y para eso tenemos nuestra experta para que hablemos de este tema. Doctora Iches, bienvenida. Bien, muchísimas gracias y bienvenidas a ustedes también, están hermosas. Gracias, doctora. Y dicho sea de paso, hoy es el Día Internacional de la Belleza. Pues lo celebramos también el día de hoy. Sí, o sea, estamos aquí rodeados de belleza. Miren, en el día de mañana es un día de mucho acote y de mucha importancia a nivel mundial porque es el día que estamos llamados a hacer eco de lo que es la prevención del suicidio. Claro, es un trabajo que debería de ser todos los días, pero fechas como la de mañana nos sirve como sociedad para sacarlo a relucir. Nosotros tenemos un tema que es el suicidio y el suicidio es un tema de salud pública, o sea, salud colectiva, porque no solamente impacta de manera contundente a, por supuesto, a quien ya no está, sino a sus dolientes, a sus sobrevivientes. Y ahora tenemos la particularidad que con el tema de las redes y la tecnología, lamentablemente, esas escenas tan dantescas y tan tristes se quedan como una huella digital. En República Dominicana, lamentablemente, el suicidio se ha disparado en los últimos años y hemos pasado, que eso es algo que me arruga mucho el alma, de estadísticas tan nefastas como de tener un suicidio por día. Hemos subido en los últimos 10 años a que cada 13 horas un dominicano pierde la vida de esta forma. ¿Quiénes son los que más se suicidan? ¿Los hombres, las mujeres? ¿En qué rango de edad? Las mujeres lo intentan más y los hombres lo logran más por el método, que es mucho más contundente. Ahora bien, de la edad, nosotros decimos que los dos extremos de la vida son los más vulnerables, o los muy jóvenes o los muy adultos mayores, porque fuera de lo que ustedes piensan, los adultos por encima de 60 y 65 resultan ser la segunda categoría que más se suicidan, ya sea por enfermedad, por frustración económica, por pérdida, por desplazamiento, Por desamor también muchas sí, mujeres sí, mayormente, ¿no? y hombres, porque a esa edad tú no estás esperando que te vas a quedar desarticulado emocionalmente. Y los niños, niñas y adolescentes y adultos jóvenes. Ahora bien, quienes en este país más lo hicieron el año pasado fue un estimado entre los que están entre 29 y 45 años. Sin embargo, cabe resaltar lo siguiente. Nosotros tenemos muchos factores y los factores que más inciden es que el 60% de los suicidios han estado precedidos de una condición de depresión o de una enfermedad mental. Entonces, es importante porque para nosotros poder llevar a cabo políticas públicas que puedan dar al traste de la prevención del suicidio, tenemos que saber que si no tenemos manejadas las condiciones de salud mental, no las vamos a tener. La segunda fue en este caso conflictos y violencia, y entre ellas ahí están las causas de salud, las causas económicas, pero los conflictos y el no manejo de la presión familiar, de grupo. Y muchas veces las personas que están alrededor de alguien o de la familia que ha perdido a alguien siempre dicen, no, porque fulano tuvo la culpa. Cabe resaltar que el suicidio es un acto voluntario e independiente, que fuera de las causas que se dan, en las circunstancias las razones, eso es algo del individuo per se. Entonces, en los minutitos que nosotros tenemos aquí hablando, cada 40 segundos a nivel mundial hay alguien que se suicida. Aquí ya se han suicidado varios. Y cada 3 segundos alguien lo intenta. Entonces, estamos hablando que anualmente fallecen más de 1.2, 1.200.000 personas por suicidio. Entonces, cuando vemos esa cifra, no estamos hablando que es una pandemia, no estamos hablando que es una epidemia. Algo alarmante. Pero estadísticamente que usted quizá tenga ese conocimiento, República Dominicana estaría dentro de los principales países con más problemas de depresión, de mentales, de suicidio. ¿Sí claro, en ese ranking? Claro. Y aunque, mira, a nivel mundial el suicidio ha disminuido un 36%. En las Américas, de este lado del mundo, que somos tan intensos, aumentó en un 17%. Pero lo grave de todo esto es que cuando hablamos de las estadísticas, aquí se suicida 7.13 personas por 100.000 habitantes. Eso es demasiado. El año pasado las cifras fueron 669.
personas que fallecieron de esta forma. Sin embargo, hay una cantidad que se nos escapan. ¿Por qué? Porque cuando las personas utilizan un método que permite que llegue vivo, porque lo encuentran al centro médico y es ingresado y fallece en una unidad de cuidados intensivos, la causa de fallecimiento no lo ponen como suicidio, ponen la complicación que tuvo. Entonces ahí nos perdemos también. Pero en el día de hoy también tenemos que abocarnos a dar estrategia. Y una de las cosas que tenemos que plantearnos es que si no hacemos un reconocimiento honesto de los números que tenemos, nunca nosotros como sociedad vamos a poder dirigir planes estratégicos. ¿Por qué? Porque si decimos que no es una epidemia, si lo minimizamos y lo cualquierizamos, porque resulta que para los médicos, y voy a decir algo bastante responsable, una de los grupos que menos identifican a alguien que piensa en acabar con su vida son los mismos médicos. Porque cuando un ginecólogo, cuando un urólogo escucha de su paciente, doctor, mire, si yo sufro de tal enfermedad sexual, o sea, los hombres principalmente, si tienen cáncer de pene o tienen cáncer de próstata o sufren de algún tipo de impotencia, dicen, mira, doctor, para yo estar así mejor muerto, me mato. Toma eso como algo bueno y válido. Claro. Antes de tú decir, saca de tu parte, pon de abajo. Doctora, ¿estos pacientes no son tratados de forma paralela con un psiquiatra? Deberían. No deberían, porque a nosotros nos llega regularmente el intento o el suicidio frustrado, que es cuando te encuentran. Entonces, ya nos llega muchísimas veces, en la mayoría, ya algo bastante evolucionado. Sin embargo, ese paciente siempre se ha identificado que ha tenido a su alrededor y ha dado señales de que lo va a hacer y ha buscado incluso ayuda. ¿Cuáles son esas señales? Y también quien lo intenta, ¿es verdad que repite regularmente? Mira, lo que pasa es que en ocasiones, si no es manejado de la forma adecuada por psiquiatría primero, porque hay que desarticular esa estructura de pensamiento, y psicología, ese paciente se queda con esa idea obsesiva y rumiante, ahí persistente. Lo dice. Y lo verbaliza. Pero cuando ve que eso no causa ningún impacto, ya ni siquiera lo hace. Y generalmente las personas que están pensando hacer esto, lo primero es que tú tienes que ver que tienen un cambio brusco en su patrón de comportamiento. Y estas personas te hacen preguntas como, ejemplo, mira, Caro, si yo no estuviera, ¿tú le darías vueltecitas a mis hijos? Si a mí me pasa algo, mira, cuida a mi mamá, yo lo único que te digo, pero te lo dicen como en esta chabacanería, que tú lo último que piensas es o hablan también como despidiéndose. Empiezan a organizar cosas, empiezan a poner todo en orden, porque muchas veces, frente a un diagnóstico fatal, no se lo quieren decir. Entonces es una planificación. Pero sí, claro. El silencio y el aislamiento también puede ser una señal. Claro. Por eso, un cambio comportamental brusco. Si tú eres una persona muy afable, muy contenta, el día que yo llego y te veo retraída, probablemente no pasa nada, pero si yo veo que pasa demasiado tiempo, un día no pasa nada, 2 días llama la atención y 3, tú tienes que brindarle apoyo. Doctora, yo tengo de conocimiento que la depresión tiene 4 etapas, ¿verdad? Entonces, dentro de un test se le determina a la persona en qué nivel está y si en su pensar está el suicidio. Si una persona, aunque no tenga esa mentalidad de suicidar, si tiene una depresión leve, yo creo que los familiares deberían tomar carta en el asunto, porque una depresión, por más mínima y tú no tengas intenciones de suicidarte, podría llevarte hasta allá. Miren, el riesgo suicida es un comportamiento que todos los médicos debemos de valorar en el momento que tenemos a alguien enfrente, sin importar la condición por la que haya ido. ¿Por qué? Porque resulta, ejemplo, algo tan importante como un trastorno de ansiedad. Para el que nunca había tenido ansiedad, tener ansiedad, tú sientes que el mundo se te está acabando. Y en un momento de desesperación, tú no sabes lo que puede pasar. Ni lo que tienes. Ni lo que tienes tampoco. Cuando las personas somatizan, o son hipocondríacos, que piensan siempre que tienen una enfermedad o algo igual y sienten que la tienen, eso lo lleva a un estado de desesperación que dicen, pero me hacen de todo y no me encuentran de nada. Cuidado si es mentira lo que me está diciendo esa doctora. Pero nosotros tenemos que tomar muchos factores en cuenta, muchas aristas en cuenta. Lo primero es que
existen muy pocos casos de lo que son suicidios por un tema de impulsividad o por una emoción violenta. O sea, Son de que premeditados casi todos. todos. Pensados, Es- organizados con tiempo, es ¿verdad? que se necesita una estructura. Por menos tiempo que sea, se necesita una estructura, porque hasta para las personas que se lanzan al agua tienen que desplazarse. Hay un proceso, por mínimo que sea. O sea, no es, el suicidio no es algo que ahora y en 2 minutos di que ya, ¿no? Porque ni siquiera te da. A menos que haga una crisis mental en ese mismo Y momento. ni siquiera sí, porque los que menos se suicidan dentro de lo que son las condiciones de salud mental son las enfermedades mentales graves. Sí. O sea, los que más se suicidan son los que están en contacto con su realidad. Y algo que le tengo que aclarar a la población es que erróneamente piensan que cuando nosotros hablamos de suicidio fomentamos a que las personas lo hagan. No, quienes fomentan las personas que pueden influir en que se fomente el efecto conducta aprendida o copiar patrones son los medios de comunicación que no traduzcan o no comuniquen de manera correcta un evento como este. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a ver últimamente esas sobreexposiciones, fíjense que cuando ocurre uno y es expuesto con muchos detalles, todos los suicidios que ocurren después son de la misma forma. Repetitivos, como que repiten Como la dándole patrón, ideas, repetición ¿verdad? de la De con- patrón. sí, Porque patrones. repiten el patrón por los detalles. Entonces hay una ley, hay un acápite en donde se tiene que preservar y no exponer los detalles de la forma en que las personas Lo que fallecen. pasa es que con la prensa amarillista que vivimos Ay, hoy en día, sí. eso va a ser casi Porque imposible, saben que eso- doctora. En el caso de los niños, Sí. nosotros que somos madres, Sí. Jenny que pronto lo será, con el favor de Dios, eso tenemos que tener una atención como más grande, porque Claro. los niños por lo general a veces decimos, no, eso es parte de la adolescencia, si cambian de comportamiento, eso es rebeldía, eso es normal, mucha gente lo normaliza. Con los niños, ¿qué hay que hacer? Muchísimo. Y ahora con la desventaja que ustedes tienen, lo mío, bueno, todos tenemos, pero lo mío ya está un poquito más grande, y es que tus hijos están en un medio tecnológico y tú no sabes quién se le Esa red y esa presenta tablet. haciéndose pasar de la misma edad, cuando en realidad tenemos muchísimos adultos abusadores del otro lado de la Así es. pantalla, en donde inducen. Y ahora con los famosos X-Challenge, Ay, sí. y con los famosos retos, hay muchos niños incluso que han acabado con su vida de una manera accidental, producto de estar copiando estos retos que se dan ahora por el tema de las redes sociales. ¿Tenemos una llamadita? Sí, tenemos una llamada. Buenas. Hola. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. Sí, gracias. Les habla Mario Torres de Santiago. Sí, quería decirle que la esquizofrenia puede disfrazarse de muchas maneras y que es algo que no se puede percibir, no es tan palpable. Sin embargo, yo diría que las causas básicamente comienzan en la niñez, en el trato, en cómo pueden los padres elevar la autoestima del niño y también el asunto del bullying en las escuelas. O sea, poco a poco se va creando una conducta que al final puede ser negativa. Tal cual, tal cual. Gracias por tu llamada. Gracias. Muchísimas gracias. Cabe, para agregarle ahí el acote a la pregunta de Caro, cuando habló que qué podemos hacer. Miren, las estrategias para la prevención y la información del suicidio a nuestros hijos debe de ser acorde a la etapa de la vida en la que están. Y muchas veces, cuando el niño te haga preguntas y te haga abordajes, déjalo que se exprese y tú le preguntas incluso que qué es lo que le entiende por eso, porque muchas veces los niños tienen un concepto errado de la palabra, de la definición, y muchas veces esa confusión hace que ellos pues caigan en este tema de este engaño. Y por supuesto, los cambios comportamentales, la irritabilidad, el aislamiento, el tema de las actividades solitarias, las expresiones desenfadadas, también tiene una exposición a lo que es sustancias, señores. Nuestros niños están muy expuestos a sustancias, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué? Porque precisamente no son sustancias ilegales, esas que son vetadas. Ustedes saben que hay un acceso ahora muy grande con relación a los factores económicos. Ya la mayoría de madres no hacen las loncheras ni demás, sino que le dan dinero al niño Que compren y el niño compra y adquiere cosas, y esto lo expone precisamente a un entorno en donde él pueda en algún momento tener
tener una presión que lo lleve. Los niños sí. Ahora, doctora, que usted habla de lonchera, mi niño pasó a segundo y también quería hacer referencia de algo que de la persona que llamó sobre el bullying, pero como está hablando de lonchera, mi niño pasó a segundo grado y yo le hago la lonchera. Entonces yo dije para que aprenda a utilizar como el menudo o que si se le antoja quizá una paletita que la compre, yo decidí, aparte de la lonchera, darle 50 pesos todos los días, como para que si le queda, que ahorre. ¿Qué mal yo podría estar haciendo que puede perjudicarle a él, como usted dice, con ese uso de, aunque sea 50? Sí, lo primero es que tú no sabes qué él va a hacer con el dinero en el entorno escolar y si también puede ser objeto de algún tipo de presión. Más fácil es que los fines de semana, cuando tú vayas al súper o vaya con la chica, tú le dices, vamos a comprar tu merienda. Sí, yo se la compro. No, pero de esas chucherías, vamos a decirlo así, y tenerla en casa y que él mismo pueda armar su lonchera y tú no lo expongas. Sí, Tenemos otra llamada. Saludos, buenas tardes. Buenas. Aló, buenas tardes. Buenas. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿De dónde Con Juan llama? Ramírez de San Pedro de Macorís. Un placer. ¿Cuál es tu interrogante o tu aporte a este tema? Mi aporte y mi opinión propia es Claro. el problema fue cuando sacaron la educación de los padres de los niños, integraron el internet y sacaron a Dios de nuestras vidas, de las escuelas, de todo. Sí, Sí, Esa es mi opinión. es Sí, verdad, gracias. la educación religiosa ya. Ciertamente, mira, los arraigos y las creencias religiosas o de inclinación siempre son importantes. ¿Por qué? Porque el individuo es un individuo biopsicosocial, o sea, el ser humano no se compone solamente de algo y siempre... no dividiendo la parte religiosa, la creencia, que debe de ser algo elemental, o sea, la creencia, lo que tú quieras, pero la gente cree en algo. Cuando esto no se da, pues entonces tú tienes un desapego a lo que son las emociones. Y por supuesto, en estos momentos en donde hay una anestesia social y en donde hay un desapego de lo que son las buenas relaciones interpersonales, pues nadie se siente con ese freno. De hecho, para aquellas personas que están pasando por una depresión y que pertenecen a una religión, el único freno que hace que no cometa un acto de suicidio es que eso es un pecado ante Dios. Pero mire o sea que que Exacto. pero se temor fueron a Dios. Pero El temor a Dios. Pero también hemos visto últimamente que la religión lleva a casos extremos del fanatismo, Sí. que también es un peligro, que contradice. Entonces, no, se Ya contradice, son no, porque adultos, ¿verdad, ahí, doctor? ahí Sí, ya adultos, el factor para tú frenar la idea suicida es una cosa, y la otra es el fanatismo, que entonces ahí viene un patrón obsesivo-compulsivo y el paciente puede psicotizarse. Esa es otra cosa. que todos los extremos son malos, malos, exactamente. menos de extremo a extremo. Ah, claro, por supuesto, somos la excepción. Ay, me Doctora, gustó. acciones concretas, o tenemos una llamada o no. No, ok. Acciones concretas que deben realizar los padres, por ejemplo, de un hijo que es un potencial suicida. Bueno, ¿Qué deben hacer? una intervención inmediata. Y aquí el mayor acto de amor que le puede hacer un padre a su hijo es el abordaje, la ayuda y la asistencia en el momento adecuado. Un día, un mañana, un después puede marcar la gran diferencia y préstenle Entre la vida y la muerte. Y prestarle muchísima atención, importantizar cada cosa que te diga tu hijo y no tú decir, mira muchacho, eso es un disparate, porque tú no puedes desvalidar sus emociones. Tú tienes en estos tiempos y siempre que hacer que él se sienta confiado de que frente a cualquier pensamiento no adecuado que vuelva a tener o tenga o le insinúen, él pueda tener la confianza de volver a ti. ¿Tenemos otras llamaditas en línea? otra llamada. Buenas. Hola, buenas tardes. Para preguntarle a la doctora. Adelante. ¿Tu nombre, mi amor? Altagracia. Altagracia, adelante. La doctora te escucha. ¿Una persona con esquizofrenia puede cometer suicidio? Sí, claro, claro. Y de hecho, algo que hasta los que hacemos ciencia nos llama mucho la atención es que el paciente esquizofrénico generalmente durante el periodo de crisis de psicosis no es cuando comete un acto Cuando suicida, está en calma. sino cuando él tiene esos periodos de recuperación, porque es tanto la afectación emocional que tiene de saber que hay una parte de su vida que él no maneja. Es como
despertó, sí, pero ¿cuántos días pasaron? Esos flash, esos periodos de lucidez extrema que tienen los pacientes esquizofrénicos, es donde ellos se sienten tristes y reconocen que no quieren ser una carga y entonces cometen el acto. O en su momento, aquellos que están psicoeducados, cuando tienen la sintomatología, tienen un nivel de sufrimiento y carga muy alto y eso hace que ellos quieran morir. Usted sabe que han surgido noticias y que se da muy a menudo niños que se suicidan. Específicamente casi ronda entre el bullying en las escuelas y esas cosas. Ese sentimiento de quitarse la vida a un niño, se podría decir, de niñez, no adolescencia, ¿de dónde nace? ¿Cómo entienden que así van a terminar con ese problema? Una llamadita también. Una llamada primero y sí, exacto. O al revés, vamos a tomar la llamada. Sí, la y se llamada. vaya a caer. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos llama? Mira, opinando sobre el tema que tiene muy importante, pero mi único punto es que, como dijo la joven, que con fanatismo no, pero sí un hogar cristiano, Sí. un hogar donde de verdad enseña a los niños a tener temor a Jehová y a Jesús. Sí. Es más difícil, mi corazón, Estamos de que acuerdo. sucedan esas cosas. Sí. Sí. ¿Tú me entiendes? Con temor, no con fanatismo, no, temor y amor a Jehová y al prójimo, y darle esos principios bíblicos que se han perdido en la sociedad. Y a la joven Brito que se tape un poquito adelante. Muchas gracias. Gracias, mi amor. ¿Sabe, doctora, de lo que Todo está ahí dice? perfecto, de no lo- se eso mueve. tiene tape. Eso tiene De tape. lo que dice la señora, a las personas que tienen buena formación cristiana, hasta le cuesta, hasta una mentira. No, por eso digo que la religión, una religión sana, lleva a ser un elemento protector para las personas no cometer esos actos. Y con relación a tu pregunta, existe, yo siempre digo que todas las enfermedades vienen en versión miniatura. Si hay depresión para el adulto, Mini depresión. hay mini depresión, hay depresiones pequeñas, o sea, todo, porque de hecho hay niños que vienen con una predisposición que la desarrollan a muy temprana edad por venir con condiciones durante el embarazo o una condición o una carga genética muy fuerte por parte de sus padres y desarrolla a temprana edad lo que es algún trastorno depresivo y pasa desapercibido, porque mira, para serte honesta, hay muchos padres que piensan que ese niño que era un remolino, que era un torbellino, un twister, un huracán, el niño cambia de repente y es el tranquilito. Callado. Y dicen, ay, él después que cumplió tantos Se años se arregló. arregló. No, él no era así. Averigua qué le pasa a tu niño. Averigua qué le pasa a tu niño, porque ese cambio, incluso hasta por su naturalidad, que es una etapa en donde tiene que conocer, explorar, fallar, equivocarse, cuando no lo hace, algo está pasando. Entonces, fuera de contentarnos, hay que empezar a averiguar qué está pasando y sobre todo nosotros saber que como sociedad tenemos que hacer un equipo multisectorial para que de una u otra forma las personas se sensibilicen, las personas identifiquen y sobre todo quieran de una u otra manera participar, ayudando y siendo de forma empática con las demás Se personas. pega la depresión, excúsenme. No se pega de aquí a aquí, pero sí tiene factores externos Creo que de adulto a niño pueden sí, ¿verdad? que pueden influir de forma directa. Sí, se actúa también por conducta aprendida. Doctora, este lacito que estamos viendo allí detrás, Sí. ¿de qué? Precisamente es el lazo que utilizamos de prevención del suicidio durante mañana. este mes. Yo le voy a pedir a este mega programa que de vez en cuando lo Ay, suba sí. para hacer el recordatorio de que una vida es valiosa y que vamos con el eslogan de la Organización Mundial de la Salud, que es vivir la vida. Y para aquellas personas que quieran buscar ayuda profesional, le brindamos aquí los contactos de la doctora Alexandra. Por supuesto, por favor, síganme en Instagram, dra.ich es mi apellido, y por favor, al 809-960-9464, Repítalo, a las por favor. órdenes. 809-960-9464 y dra.iches. Doctora, muchísimas gracias por honrarnos con su presencia y también a todas esas personas que están en sintonía, que nos nutre a nosotras, pero sobre todo a todas esas personas que están ahí. Seguimos con más de Extremo a Extremo.